Hola amigos, estamos aquí con Stefan Lokse de Hungría. Es una persona que investiga científicos que también hablan de muchos temas y él es investigador de investigador. Y entonces, hola Stefan, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas, es un placer estar aquí. Muy bien. Vamos a hablar de diferentes temas, del oro monoatómico y también de una escritura cuneiforme que tiene que ver con el húngaro que se ha encontrado en la parte de Ecuador, y él un poco nos irá descifrando diferentes temáticas e investigaciones que él ha hecho de otros investigadores, y él ha hecho pues eso, ha ido acotando hasta que al final ha conseguido poder explicar esto de una manera que se pueda entender. Y nada, te vamos a dar paso con esto del oro monoatómico. ¿A qué te refieres con esto? Muy bien. Vamos a ver. Seguramente que los que están en el tema ya conocen la historia de los Anunnaki y lo que nos cuenta también Parcerisa y lo que se encontró en las tablillas de Sumeria a través de Sitchin, que Sitchin ha hecho muchas traducciones. También viene por Anton Parks y otros también. David Icke lo menciona, y etcétera, etcétera. En realidad, me gustaría explicar un poquito qué es el oro monoatómico. El oro monoatómico es un oro, es el mismo oro, pero refinado tantas veces o de tal manera que se separan los átomos uno de otro. O sea, son átomos sueltos de oro. Esto en principio, ¿qué puede ser? Es un superconductor, ¿vale? Sí, ¿qué es un superconductor? Si haces un hilo, por ejemplo, o un alambre de oro monoatómico, tú pones 100% de energía en una punta que transmite y llega al fuente, por ejemplo, llega a donde sea, al consumo, 100% de energía. Esto es superconductor, es que no se pierde energía por el camino. Bien, según el relato del libro de Enki y también por otros investigadores, dicen que, claro, los Anunnaki vinieron a la Tierra para buscar oro porque ellos tenían un problema en su planeta llamado Nibiru, problema en la atmósfera porque tenían una brecha que perdían, bueno, como si fuera en la Tierra el agujero del ozono, ¿no? Lo que conocemos, que tenemos encima de Antártida. Más o menos parecido, si queréis imaginaros algo. Entonces ellos descubrieron que con este oro monoatómico se puede sospender el oro monoatómico en la atmósfera, y de esa manera les protege de radiaciones externas, radiaciones del universo, del cosmos o del Sol mismo. Entonces se supone que ellos vinieron aquí a buscar este oro. Pero bien, resulta que también los relatos, pero esta vez el libro de Enki no menciona, pero dicen otros investigadores, lo dice igual David Icke, lo dice Anton Parks, lo dicen otros, Parcerisa lo menciona, que los Anunnaki también lo comían. ¿Por qué? ¿Por qué comer oro monoatómico? Entonces hay una cosa que me gustaría compartir con vosotros, si me permites compartir mi pantalla, y os voy a poner una cosa que Dan Winter mismo, no sé si se ve ya. Sí. Vale. Aquí tenemos una imagen donde se muestra el cromosoma, ¿ok? Y podemos ver cómo el cromosoma tiene un campo electromagnético. Vale. ¿Okay? ¿Cómo es un campo electromagnético? Ya hemos visto seguramente muchas veces muchos campos electromagnéticos, pero voy a abrir una. Podríamos ver aquí, por ejemplo, el corazón, y el mismo corazón tiene un campo electromagnético. Es el donut, para si lo queremos entender de esa forma. Es como un donut, ¿de acuerdo? Que en su centro tiene un punto cero, que ahora estamos últimamente hablando de energía de punto cero, que se investiga que en este punto realmente lo que Haramein explica, que es un agujero negro, que hay una energía tremenda
que si nosotros podemos acceder a esta energía, podríamos convertirlo, por ejemplo, en energía eléctrica y tendríamos energía durante miles de años solamente de 1 centímetro cúbico de espacio. Bien, vamos a entender una cosa. Según los relatos y las investigaciones, se suponía que existen varias razas extraterrestres que viven mucho, que tienen a lo mejor millones de años. Un individuo puede vivir millones de años. ¿Esto cómo puede ocurrir? Dan Winter nos explica con temas de genética que el mismo ADN podría vivir mucho más de lo que vive. La célula podría vivir mucho más de lo que está viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que os voy a poner otra imagen, si me permites, muy rápido, donde aparece un cromosoma con un poquito más detalle, vamos a ver, más o menos de esa forma, o esta otra imagen, ¿de acuerdo? El cromosoma, ¿qué es? Realmente es el cúmulo del ADN, ¿vale? El hilo tan larguísimo de ADN retorcido un montón de veces hasta que construye. Aquí tengo una otra imagen, por ejemplo, os dais cuenta que se retuerce más y más y más y forma el cromosoma. Bien, si nos damos cuenta, el cromosoma tiene una forma de X, ¿no? Y hay un par que es Y, XY, ¿no? Pero en la mayoría son X. ¿Eso qué es? Parece que es el mismo caduceo que tiene este sería el caduceo que tiene el campo electromagnético, o si queremos llamarlo el donut. Y esto sería, si entro yo, a ver. Sería la Kundalini dentro de nuestro cuerpo. Esto es, pero quiere decir que es el caduceo donde se llega al punto cero, ¿vale? Entonces, el mismo cromosoma está predestinado para producir su propio campo electromagnético. Y si lo está produciendo, sí que lo estamos teniendo este campo electromagnético cuando, por ejemplo, el mismo Kundalini, como dices, cuando se descarga, cuando arranca el mecanismo, esto lo produce. Pero además, no solamente el Kundalini, sino vamos a suponer, no sé, el orgasmo puede producirlo. Un placer, una emoción tan profunda, tan fuerte, que se te pone el pelo de punta, ¿no? Te produce un piel de gallina, como lo llamamos, ¿no? En ese momento puede ocurrir esta producción del toroide dentro de todas las células en el organismo. ¿Esto qué puede hacer? Puede hacer que la célula viva más y además no necesita energía desde el exterior, sino que tiene su propia energía. Y entonces, ¿qué hace además? Cura la célula, porque vamos a imaginarnos por un momento que la célula está atacada por un virus, o cualquier otra cosa, un intruso, un parásito, lo que sea. ¿Qué ocurre? En el momento cuando se produce Kundalini, por ejemplo, o se produce esta energía del caduceo dentro del ADN, dentro del cromosoma, esto es tan fuerte, es como si fuera una descarga eléctrica que cubre toda la célula, y en ese momento causa más o menos una descarga eléctrica o un cortocircuito en los intrusos, en el virus o en lo que hay en la célula, y se mueren. Y en ese momento las proteínas encargadas de limpieza dentro de la célula lo sacan fuera de la célula, así entran en el flujo sanguíneo del organismo y simplemente lo eliminamos como toxinas. Y de esa manera
la célula vive, pero aquí está la cosa donde quería llegar con el oro monatómico. Se sospecha que el oro monatómico se puede soldar, ¿vale?, a la punta de soldar entre comillas, o se puede añadir, se puede adjuntar a la punta del ADN o de la del cromosoma. Y entonces, ¿qué produce? Produce exactamente el mismo efecto que un Kundalini, pero mecánicamente, no viniendo desde el corazón o viniendo desde tus emociones, ¿de acuerdo? Y aquí es aquello que Dan Winter también menciona, porque los Anunnaki descubrieron esto y empezaron a comer oro monatómico para mantener esa capacidad de producir en sus ADN ese toroide, esa energía para inhabitar el sol, como lo llama él. ¿Y esto qué quiere decir? Él lo llama conjugación de fase, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres capaz de producir esto, tú puedes producir en tu organismo un campo electromagnético tan potente que incluso podrías inhabitar el sol, penetrar dentro del sol, ¿de acuerdo? Entonces, ellos descubrieron esta capacidad, pero no eran capaces de producirlo naturalmente, desde sí mismo. Entonces se han visto obligados de producirlo mecánicamente. Ahora bien, él lo llama, o se sospecha, vamos a llamarlo de esa forma, que parte de los Anunnaki, gran parte de los Anunnaki estaban consumiendo oro monatómico para obtener esto, y a ellos se le llamaban los caídos, los ángeles caídos, los Nefilim. ¿Por qué? Porque han caído, han perdido la capacidad de producir esta llama. Además, de Winter lo llama prender la llama en el ADN, ¿vale? Y él lo sospecha o lo explica de esta forma. Tiene algo de lógica, si lo pensamos bien. Entonces, bien, pasó esto, como también podríamos llamar los Nefilim, muy bien. Estos Nefilim, estos ángeles caídos, se han visto obligados a consumir oro monatómico por ese motivo. Y por eso se mantenían también con vida mucho más tiempo que los humanos, que nosotros hoy en día, pero también es por genética y por su ritmo de vida, porque lo que ellos tenían en su planeta no es lo mismo que tenemos nosotros en la Tierra. Según el relato del libro y también según los investigadores, el Nibiru tenía una órbita de 3.600 años terrestres. Entonces se supone que en su planeta hay un ambiente, una atmósfera y el medio ambiente de tal manera que ellos tenían otro ritmo de vida. Un día no era lo mismo que el día terrestre, el año tampoco. Entonces ellos estaban adaptados genéticamente a otro ritmo de vida. Pero no se trata en realidad de esto de que tengas un ADN que te permita vivir mucho más, sino que nosotros mismos humanos estaríamos capaces de vivir más años completamente sanos, absolutamente sanos, y a través de, ¿cómo? A través de esta técnica de producir este toroide, o la capacidad de producir el campo electromagnético dentro del ADN, dentro del cromosoma, para que se pueda mantener la vida tanto y la salud permanentemente. Pero aquí viene un problema. Nosotros podemos crearlo sin necesidad de hacerlo mecánicamente. Ahora bien, si alguien quiere probar, que lo pruebe, pero hay algunos que lo aconsejan, ¿vale?, que no nos apeguemos mucho a la técnica, que no se haga
adicción, ¿vale? Porque si no lo podemos hacer de nosotros mismos a través de las emociones, de sentimiento real, entonces no seremos capaces de crear, porque realmente somos creadores de realidad, o sea, alquimistas, ¿no? Entre comillas. Lo importante es que aquellos caídos, ángeles caídos, los Nefilim, se podían mantener la vida y la salud, pero no eran capaces de crear realidad, no eran capaces de la alquimia. Por eso solamente algunos Anunnaki quedaron como Enki, porque según Dan Winter, Enki tiene una madre, la madre natural de Enki, es una querubina, que era dragón alado de la 11ª dimensión, que sí que era capaz de producir esto, y tenían la capacidad de moverse entre dimensiones. Y Enki tiene una sangre divina, ¿no? Y entonces nosotros, como según el relato, como venimos directamente de Enki, porque ya sabemos que Adán y Eva, o Adapa y Titi, según el libro, son hijos directos de Enki, porque Enki copuló con dos mujeres primordiales de aquellos tiempos, sus creadores, pero sus creaciones, y de allí proviene el hombre en principio. Pero aquí hay un contradictorio. ¿Por qué? Una contradicción. ¿Por qué? Tenemos que leer bastante para entenderlo. Si vamos con Anton Parks, él nos explica otra historia, que lo que dice el libro de Enki no es completo, es solamente el punto de vista de Enki. Y también tendríamos que leer también los relatos de Stuart Swerdlow, que ha estado involucrado, era miembro, o mejor dicho, ¿cómo llamas esto? Ejemplar de estudio o ratón de laboratorio, él mismo, en el proyecto de Montauk. No sé si sabes tú algo de este tema. Mejor que comentes algo para que la gente que no lo conoce te lo pueda entender. Este proyecto de Montauk ha sido un proyecto de control mental, que han sido muchas personas, muchos individuos involucrados aquí, pero no ha sido llevado a cabo únicamente por terrestres, por humanos, sino que hay en el medio entidades, se supone, tal como lo explica Stuart Swerdlow, es que hay detrás de todo esto, hay reptilianos, draconianos, a los que él mismo en persona los vio cara a cara. ¿De acuerdo? Sí. Entonces él explica este tema bastante ampliamente, ¿no? Entonces él dice que realmente hay otra historia, que aquí no son únicamente los Anunnakis involucrados en la creación del hombre, sino que hay 12 razas diferentes. Y realmente nosotros tenemos una mezcla de ADN de 12 razas, porque hay 12 razas que entregaron muestra de ADN, y según esto cogieron las 12 y cogieron al Neandertal o al Cromañón que en aquel momento encontraron, ¿vale? Y mezclaron, o sea que en realidad somos 13 razas, con el Cromañón incluido. Entonces, resulta que él dice lo siguiente, que Enki en realidad tenía una misión secreta, porque los draconianos querían sabotear la misión para que manipulen el ADN de tal manera que no seamos el humano, que no sea capaz ni siquiera de lo que somos capaz hoy. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos conciencia,
tenemos algunas capacidades, razonamos, etcétera, etcétera. Tenemos un intelecto, nosotros pensamos que en realidad solamente estamos utilizando el 5% o menos por ciento de nuestra capacidad cerebral. Pero los draconianos querían rebajar esto, que sean menos. Además hay otros científicos y investigadores que dicen que nuestro ADN tiene 64 codones, de lo cual solamente 20 son activos. Esto quiere decir que el resto 44, que ellos lo denominan ADN basura, ha sido apagado a propósito. Entonces aquí viene la sospecha de que los draconianos querían sabotear la creación aún más, o sea, apagar aún más codones para que no seamos capaces de lo que somos capaces hoy, ¿vale? Entonces, Enki se supone que tenía una misión secreta para evitar esto. Entonces, si alguien ha leído el libro, él habla de unos mes. Estos mes que se robaron, que también Parcerisa nos lo comparte y nos lo explica muy bien, realmente eran registros de ADN, ¿vale? Entonces aquí hay una historia tan larga y tan complicada que nos podemos confundir muy fácilmente. Entonces lo único que hago, me gustaría explicar o animar a la gente que se documente, que se ponga a leer. Esto sí que es verdad que hay menos documentos en español y los que no hablan inglés es un poco difícil, pero yo mismo estoy trabajando en traducciones, he hecho varias traducciones y también he recibido un libro, por ejemplo, lo de Anton Parks. Me gustaría compartir contigo, no sé cómo hacerlo. Yo tengo aquí en el grupo en Facebook que recibí de un escritor, de Jesús Fernández Ampuero. No sé si lo conoces. No. ¿No? Vale. Él ha escrito un libro, El Arca de los Dioses, está en español, pero él compartió conmigo un libro, bueno, el mismo libro de Anton Parks traducido ya a español, ¿vale? Que es, lo tengo guardadas, Edades de Uras, que aparece también en inglés, y me gustaría compartir contigo el link, el enlace. Es interesante porque es el resumen de ambos libros de Anton Parks. Y entonces, de alguna forma, darte la traducción de esto, porque yo lo que tengo es un PDF, ¿vale? Y para poder compartir con la gente, si no entienden inglés o si no lo pueden traducir, entonces tenerlo esto en español. Muy bien. ¿Vale? Entonces, para volver con el oro. Bien, el oro monatómico es únicamente útil para larga vida, para la salud, ¿vale? Pero podemos caer en la trampa de perder la capacidad de creación. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta creación? Realmente, últimamente muchos científicos como Haramein, también Dan Winter, también David Icke, Greg Braden y muchos otros gurús también y filósofos hablan de lo mismo, que somos espíritus, somos hijos de Dios, venimos realmente, descendemos de dioses o de Dios, que realmente nuestra casa es un campo cuántico, es la conciencia de Dios, es la energía infinita del universo, y que nosotros también tenemos estas capacidades de creación, o sea, una creación de la realidad individual y también la realidad conjunta que tenemos en ese mundo. Entonces, nosotros somos capaces de crear. Si queréis, algunos lo llaman la ley de la atracción,
Pero la ley de la atracción me gustaría hablar otro día, en otro momento de esto, porque es un poco más complicado. Además, hay un malentendido allí, en la ley de la atracción, ¿vale? Me gustaría, no sé, un poquito, unos minutos, pero no ahora. Una pregunta te iba a hacer yo antes. ¿El oro monoatómico tiene que ver algo con el oro coloidal? Sí, es muy parecido, porque realmente aquí lo importante que el oro monoatómico, cuando se suelda en la punta del ADN, entonces esto es un superconductor, como lo dije, y facilita la transmisión de energía eléctrica que tenemos en el organismo. Y si lo facilita por conducción, entonces, como si fuera, implosiona el ADN, como lo llama Dan Winter, implosión, energía de implosión. Pero esto se produce también cuando ocurre el Kundalini, por ejemplo. ¿Entiendes? También se produce, pero no lo podemos mantener durante el día, no podemos mantener ese sentimiento, esta capacidad todo el día, ¿vale? Pero, eso sí, si meditamos o por lo menos una vez al día, diariamente, y podemos llegar a Kundalini o aprender, por lo menos, existe yoga Kundalini, hay centros que enseñan esto, hay varias técnicas para llegar a Kundalini, pero si podemos mantenerlo o hacerlo frecuentemente, entonces una cosa es cierta, tendrás salud, ¿vale? Y tendrás incluso más larga vida, pero no de la manera que ahora vayamos a empezar a fumar, a emborracharnos y a comer tantas cosas malas que hay en el mercado, porque realmente es lo que ocurre, es lo que interesa vender, ¿no? Entonces, si nosotros nos intoxicamos con diferentes cosas, no esperes que al tener Kundalini también lo va... Porque a lo mejor lo que pasará es que no vas a tener Kundalini. ¿Sabes por qué? Porque estás intoxicado. Entonces, para tener Kundalini hay que desintoxicar el organismo y al mismo tiempo hay que abrir chakras, hay que desbloquear chakras. Porque esto es como ocurre el Kundalini, ¿no es así? Entonces, a ver, este tema es un tema que no muchos lo explican, por eso quería explicarle un poco de qué se trataba el oro monoatómico. Lo que yo quiero advertir es únicamente que si gente que tiene capacidad o tiene acceso a oro coloidal o incluso plata coloidal, que no se vuelvan adictos a ello, porque no esto es el importante, porque lo podemos obtener sin el oro. Es como si fuera mecánico, transformarnos en cyborgs. Sí, cyborgs, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, esto ya es un transhumanismo, por decir, ¿vale? Es un engaño en realidad. Es ir hacia atrás a ver hacia adelante. Sí. Prácticamente sí. Entonces, este era un tema, ¿vale? De lo que quería hablar. Si quieres... vamos a entrar en el siguiente tema, que también es muy interesante. Pero bueno, la gente que nos esté viendo... Sí, dime. Lo voy a hacer corto porque tampoco tenemos tanto tiempo. Vale. Se trata de un pequeño descubrimiento de que en la historia hay un tema de idiomas, ¿no? Que se descubre que la mayoría de los idiomas vienen del mismo sitio. Y en realidad podemos sospechar que es sumerio, pero Anton Parks dice algo más. Entonces, si me permites, otra vez podría compartir pantalla. Aquí podemos ver un esquema. Entonces, el idioma mátrice se llamaba Emesha, lo que ves aquí, que es el original sumerio y acadio, asiro-babilónico, ¿vale? En sílabas y fonética. Entonces, había otra también mátrice o original, que es el emenita, pero era lengua de los masculinos, no femeninos.
porque realmente los que crean el idioma eran femeninos, o sea, eran mujeres, entre comillas. Pero esta raza se llamaba originalmente Jina Abul, ¿vale? Que esto no es lo que veis aquí arriba, Jina Abul, el mundo de Jina Abul, ¿vale? Entonces, ¿quién son los Jina Abul? Son reptilianos, pero hay muchas razas de reptilianos. Entonces, uno de ellos, Jina Abul, era realmente el conjunto de todos los reptilianos. Entonces, aquí hay unos que se llaman, si nos vamos un poco más abajo, tengo una lista, ¿vale? Son los Kadishtu. Los primeros, que son mujeres, son dragones alados que ellos inventan, son creadores de vida y podían producir el caduceo en su ADN, ¿de acuerdo? O sea, que ellos eran como si fueran los ángeles. Incluso aquí lo menciona, mira, Angal, ¿ves? Es angel o ángel en su idioma, pero fíjate qué interesante, a dónde quiero yo llegar con ese tema, es el húngaro, el idioma de los húngaros. Yo, como soy húngaro, me interesa el tema y, bueno, me ha saltado la chispa, oye, esto hay aquí algo raro. En húngaro mismo, si aquí después de la G, no sé si se ve bien en tu pantalla, ponemos GY, se pronuncia Angyal y significa exactamente ángel. Vale, o sea que esta gente, los Kadishtu, son aquellos que crean el idioma, tanto sumerio. Fijaos que de aquí, del mundo de Jina Abul, se transmite al mundo humano y se cambia de nombre, por ejemplo, del Emesha, ¿vale? Se convierte en el Emesal, ¿vale? Y además se llama la lengua secreta de los Amashutun. Y los Amashutun eran, ¿cómo lo llamas esto? Sacerdotisas de Babilonia. Sacerdotisas. Era su idioma. Y en fondo rojo se llama emergir, que lo que se convierte en lengua humana, emergir o emean, que quiere decir en traducción es lenguaje celestial, ¿vale? Que lo cual es igual a sumerio humano, ¿vale? Así se llamaba. Bien, pero de Emesha también había un otro que se deriva y aquí es el acadio, ¿vale? Del mismo Emesha se deriva uno que es el acadio, ¿vale? Bien, entonces, desde aquí me quiero saltar un poquito al descubrimiento de Anton Parks, un tema que dice, dice lo siguiente, que el húngaro ha tenido una raíz común con todos estos. ¿Por qué? Porque también hay unos investigadores húngaros, y en este caso es Korczaki Ola Imre, que se ve aquí, que descubre unas tablillas con escritura rúnica, si queremos llamarlo de esa manera. Y en estos símbolos consigue traducir y consigue descifrar los mensajes en estas tablillas. Entonces descubre, por ejemplo, Dan Winter nos explica aquí que en muchas palabras está presente la letra o la palabra Ur. Y sabemos que los mismos Anunnaki tenían una ciudad que se llamaba Ur, y más tarde Uruk, que incluso aquí aparece en esta lista, que significa Irak, ¿vale? Que viene de allí. Además, Ur, nada más, Ur en húngaro significa Señor, como por ejemplo decir Señor Jesucristo, en húngaro se Ur Jézus, y esto significa Señor Jesús,
¿no? Bien, aquí podemos ver también Ibiuru o Nibiuru o Hibiuru, que es Hebrew, en inglés Hebrew, que es hebreo. Esto da la pista que puede venir, el hebreo puede venir también del sumerio, y es muy, muy seguro. Tal como lo veo, podría no dudar para nada ya, en esta altura, ¿no? Bien, entonces, más adelante, aquí podemos ver unos símbolos, que estos símbolos mismos son la escritura rúnica húngara. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Se ha hecho un descubrimiento hecho por un señor llamado Moritz János. No sé si aquí ves mi pantalla bien. Sí. Moritz János. Este era un antropólogo húngaro que en los años 60 y un poco antes incluso, ha estado en América del Sur y ha hecho unos descubrimientos tremendos, que ha encontrado unos tribus actuales, unos tribus reales que viven, y ha hablado con ellos en húngaro. Esto es alucinante, vamos. Y quiero decirte con quién. Aquí encontró tres tribus. Uno se llama Kahari, Mochica y Puruja, ¿vale? Y con estos habló en húngaro y descubrió que incluso el capital, que se llama Quito, ¿vale?, antiguamente se llamaba Quitus. Y Quitus, si lo separamos, Kit y Us, significa Ket. En húngaro, fíjate, Kit es Ket, Us es Ös, que se parecen bastante, que quiere decir Ket Ös, traducido a español significa dos ancestros, ¿vale? Y más adelante, bueno, según como él habla con ellos, aquí tenemos una pequeña lista de palabras que él apunta. Y hay muchas más, porque él ha hecho una lista tremenda. Pero en este escrito aparece Opa o Apa, ¿vale?, que significa padre. Aya o Aña, en húngaro, Aña, significa madre. Y fíjate, Nap o Nop significa sol. Vin o Ven significa anciano. Ket es dos. Us es ancestro. Que es piedra, etcétera, etcétera. También descubre que ellos mismos tenían apellidos muy parecidos a lo que tenemos nosotros hoy. Aquí también nos da unos: Tonoi, Domo, Todoi, Mor, Momoi, Monshipil, Belo, Uroi, Zilohi. Estos estaban ellos utilizando hoy allí en Ecuador, en estos tribus. Y esto es realmente alucinante, este descubrimiento. Entonces él aquí nos explica qué ha hecho, qué es lo que ha descubierto. Pero ahora viene una cosa. Bien, vamos a suponer que este señor descubre que tenemos ancestros en Ecuador, o podríamos sospechar que la nación húngara de Europa viene de allí, o que tenemos unos ancestros comunes que se han ido allí desde Europa y una parte se ha quedado en Europa, o que vienen todo de Sumeria, que ha llegado al sur en Ecuador, y otra parte emigró al norte y se quedó en el campo panónico. O incluso puede venir todo más antiguamente, que viene todo desde los Atlantes incluso. Entonces esto queda por descubrir aún, porque hay mucho para estudiar y para investigar. Lo único que a mí me ha cogido es que durante muchísimos años los húngaros pensaban que nuestro idioma viene del norte,
viene de los finos de Finlandia. Hay una mezcla de tribus y yo qué sé, que empieza con Atila y de esa forma desarrolla y tal, y llega aquí, pero que no, porque con estos descubrimientos que nos aporta tanto mauricianos como Magyar Odorian, que encontró estos, y este otro señor que está aquí más arriba, Karcadiola Imre, nos demuestran que realmente no venimos, o el idioma por lo menos no viene del norte, sino que tiene más que nada una raíz sumerio, mejor que nórdico. Y aquí hay una cosa que, fíjate, hay ¿se ve? ¿Lo ves bien? Sí. Vale, aquí aparece una cosa que dice elamita antigua, sumerio antiguo, y luego viene Hurrian o Hurrio antiguo, y aquí aparece el Ugor, el húngaro, ¿vale? Pero dice que, fíjate aquí, Finnic no está entrelazado, el fino no está entrelazado, y también aparece el vasco, fíjate, ¿vale? O sea que desde sumerio, Hurrio aparece Ugrian o el Ugor, que está en este cuadro, que esto viene a través de Winter, es su página, ¿vale? Te da una sospecha o varias. En principio, hay una cosa que me gustaría compartir porque esto es realmente alucinante. En Transilvania se descubren unas tablillas que, déjame un momento, aquí está. Se descubren unas tablillas que luego se lo quita la policía secreta de Rumanía a esta gente, y es muy interesante porque fíjate qué manipulación hay detrás de todo esto para que no se sepa la verdad. A ver, se encuentra esta tablilla que veis aquí. Esta es exactamente la que una de las tablillas contenía, y es un mensaje. Y aquí más abajo estos símbolos están traducidos con las letras de hoy que utilizamos también, ¿vale? Y si cada símbolo tiene su letra, se puede leer tranquilamente en húngaro, en palabras húngaras utilizadas hoy. ¿Y qué quiere decir este mensaje? Fíjate que pone aquí, porque aquí, bueno, este artículo está en inglés, pero lo explica. Y está aquí mismo. Dice, los representantes, no, perdona, sí, es, a ver cómo lo diría en español. Transmitimos a los representantes de tu sol que los representantes de dos soles somos nosotros. Y aquí más abajo explica una cosa, que como que este mensaje viene de unos sirios, viene de Sirio. No sé por qué exactamente. A ver, aquí este señor que lo explica se llama László Izsaki, ¿vale? ¿Por qué sumerio? Aún quedan, porque no sé si él ciertamente está asegurado o asegura que son sumerios a través de las otras tablillas, o es que solamente es suposición. No lo sé, yo no puedo asegurar esto. En principio, estas tablillas se encontraron en Transilvania, que hoy es Rumanía, ¿vale? Cuando ellos consiguen copiar, porque han hecho copias, les quitan, la policía se lo quita y ya no tienen las originales. Entonces tampoco sabemos dónde se guardan los originales. Pero en principio ellos consiguen traducir este mensaje que está compartido aquí en la página de Dan Winter
que dice esto. Ahora, sí que hay una palabra que es por dudar. Lo que dice representantes o humanos o personas, porque es una palabra que hoy no se utiliza y tampoco se entiende muy bien, pero se podría traducir de esta forma, más o menos. Y entonces aquí más abajo, fijaos una cosa, aquí más abajo hay otra que dice, se encontró una tablilla que contiene un poema, ¿vale? Que se encontró en unas cuevas del lago Onega, ¿ok? Y esto es un poema que habla igual en húngaro de la misma manera y también menciona algo. Bien, sin más, este es el descubrimiento que a lo mejor nadie tiene en cuenta, que a lo mejor los húngaros no vienen del norte. Voy a quitar la pantalla. No vienen del norte, sino que vienen simplemente de Sumeria o incluso de más antiguo. Esto lo transmito al pueblo húngaro. Despertaos, ya que sepáis que no venimos del norte. Pero la transcripción esa que tú has dicho, de las personas que están en un sol, que se supone que somos nosotros, o algún tipo de ser que vive en esta zona, les hablan unos seres de sirios que vienen de dos soles, que es otro tipo de raza extraterrestre, por llamarlo de alguna manera. Sí, esto se supone que es un sistema binario, por eso dicen dos soles, así es la traducción. La gente o representantes, o como se podría traducir esa palabra, la gente de dos soles somos nosotros, así dice. Entonces, para tomar contacto... O sea que esos personajes bajaron en un momento dado, hicieron contacto aquí y hubo una comunicación. Lo que pasa que por lo que yo he podido entender también de la explicación que tú has dado, que a lo mejor el húngaro y el sumerio vienen de una misma lengua madre, que a la misma vez has dicho que tiene que ver con reptilianos, quizás para mí los reptilianos, bueno, o grises o muchas razas, estuvieron puntualmente en la Tierra, y probablemente si tú eres descendiente de la Atlántida o la Lemuria, probablemente lo creó otro tipo de raza, otro tipo de personajes. Eso. Y quizás hay otras, vamos a decir, lenguas madres más antiguas todavía. Sí. Pero aquí hay una cosa que aún no lo he dicho. Ahora esto es una suposición, pero coincide algo, es por debatir y por investigar. En el libro de Enki hay una cosa que menciona, me parece que en la tablilla, si no me equivoco, tablilla 8 o 9, donde se menciona que Caín mata a su hermano, a Baal, y dice que Caín debe irse y está forzado, está obligado a exilio. Y el libro de Enki, que, a ver, los que no lo saben, el libro de Enki son tablillas sumerias, son 14 tablillas que están escritas en cuneiforme. Y entonces Sitchin lo traduce en realidad, si la traducción es correcta, ¿vale? Allí cuenta que Caín ha sido deportado, por decir, a América del Sur. Ahora bien, según las investigaciones de Dan Winter, que nos puso allí la lista con las palabras que contienen Ur, y esto parece mucho a sumerio, si tomamos en cuenta esto, es que Caín era sumerio y hablaba sumerio o húngaro, más o menos, un dialecto, por decir. Y le llevan a América del Sur y desde su familia se extiende en varias tribus ese idioma. También tiene una lógica. Pero, claro, aún no sabemos con certeza que sí que es así o no. Entonces, queda por saber, queda por investigar. Claro, y el idioma vasco, que probablemente, bueno, vendría... También, fíjate una cosa, sí, que, porque tú no sabes inglés, no hablas inglés, no. Pero yo conozco a algunos vascos, ¿vale? No a muchos, pero porque trabajé hace unos años en un pub y nos visitaron.
Y tengo aquí apuntados unas palabras. Egunon o Egunon, que se llama buenos días, ¿no? Sí. Eskerrik Casco, por ejemplo. Agur, Maite Zaitut, que quiere decir te quiero, ¿no? O te amo. Sí. Y más cosas. Y bueno, y además escuché una canción en vasco. Y te puedo decir que el sonido conjunto de las palabras suena mucho a acento húngaro, o sea, parece que como si fuera húngaro, pero diferentes palabras. Me refiero al sonido o el timbre del idioma. Sí, entiendes? claro, es que cuando tú te vas a Francia o a Italia tiene un timbre que es el latino, y el vasco y el húngaro pues tienen un timbre que es similar, que entonces vienen de una misma parte raíz, idioma raíz, ¿no? Lo que sí que es verdad que Colón, cuando llega a la República Dominicana, que le llaman la española, el cura vasco que lleva con él se puede comunicar con los indios autóctonos de la zona, que en esa época se llaman caribes, que no eran carnívoros, que eran vegetarianos, y estos caribes, sí, porque es que los confunden, ¿no? Con los salvajes de la época, y no eran los que eran pacíficos, y con estos hay una relación que se pueden prácticamente comunicar. Entonces da a entender que ya en América había un idioma que probablemente ya estaba extendido en todo el planeta. Sí. Lo que pasa es que no sabemos exactamente si empezó en América o empezó en Asia o empezó en Europa. Eso es lo que todavía no se tiene claro. Porque ¿sabes qué ocurre? Que aunque encuentren artefactos y encuentren tablillas, lo que sea, y lo datan con carbón 14, no sé si es tan preciso para decir que tiene 40.000 años o 50.000 años, lo que sea. Y además hay que ver si, porque habían épocas que en una zona, en una época no vivía nadie, luego más tarde aparece alguien, y anterior a esto igual ha habido alguien, pero puede que haya una época que no ha habido nadie en una zona, por ejemplo. Entonces esto queda por descubrir, queda por trabajar mucho en buscar. Según la información que tú tienes, las ciudades megalíticas más antiguas, ¿dónde están? A ver, tenemos que saber que Atlántida y Lemuria existió. Entonces, sí, pero no hay que olvidarlo. Pero de los continentes que hoy actualmente son visibles, ¿no? Que no están tragados por el agua, o sea, es decir, las ciudades megalíticas que estarían las más antiguas, ¿en América, en Asia, en Europa, en África? A ver, en Europa no, ningún caso. Pero hay dos que se podrían competir, por decir, lo que es el antiguo Babilonia. Y bueno, Egipto es más tarde, Egipto aparece más tarde porque no es bastante más tarde, no a la vez con Babilonia o Sumeria. Y también América del Sur. Entonces, América del Sur, ¿por qué? Porque hay una sospecha que los atlantes hayan huido en el momento cuando se supone que el continente se hunde, hayan huido en Caribes y en el continente, en América del Sur. Entonces, ellos mismos podían volver a evolucionado o volver a construir ciudades y tal. Pero entonces, si es así, entonces los atlantes eran bastante antes que los sumerios. ¿Y los OPARs, o artefactos como tú dices, fuera de lugar, de tiempo, los más antiguos, dónde se localizan actualmente? Igualmente. En América y en Sumeria. Sí. Y en Sumeria. Pero en Sumeria no se encontraron artefactos tantos como oro o... ¿Me entiendes? Porque más se encontraron en América del Sur artefactos de oro que tenían mucho más edad. Entonces, lo que se encontró en Sumeria muchísimo son tablillas de arcilla, que mismo Sitchin encontró 20.000 más o menos. En la parte de Ecuador se han encontrado las láminas de oro, ¿no? Y en Ica también en piedra. Sí, hay, bueno... Además, incluso, fíjate, si Nassim Haramein encuentra y también presenta en unas de sus conferencias artefactos de América del Sur, donde están, yo tengo las fotos también, si quieres lo comparto, se puede ver ovnis, incluso un tipo de ovnis donde se entiende que el Sol tiene una erupción solar y hay un ovni que se interpone en la
Tierra y el Sol y evita que se dañara, más o menos para entenderlo. O también podría el ovni alimentarse de esa erupción solar. También. Porque también es parte de combustible. Porque teorías hay unas cuantas por ahí rondando. Sí. Hombre, yo he hablado con gente de Ecuador, gente de Perú, gente de México, también en Europa, ¿no? Y la verdad es que se están encontrando ciudades antiguas en todo el planeta y a unos niveles muy parecidas, porque las que están debajo de agua, tipo Yanaguni en Japón, o las que se pueden encontrar en Cuba también debajo del agua, probablemente son de la época de la Atlántida y son de lo más antiguo que hay, pero lo que pasa que actualmente de lo datado oficial que más se puede saber, quizás en el lago Titicaca es donde está la ciudad más antigua hoy en día conocida. Y también en la parte de hindú, lo que es el Valle del Indo, también allí hay ciudades también megalíticas muy antiguas. Lo que pasa es que yo no sé si es en Hungría o en qué parte también de por ahí, también hay, vamos a decir, cosas megalíticas. Pirámides. Bueno, aparte de pirámides, zonas megalíticas de ciudades megalíticas que también son muy antiguas y todavía la datación no es real, porque el carbón y todo esto va por sedimentación. A ver, esto no es fiable, vamos a ser claros, esto no es fiable. O sea, si tú mismo testas, vamos a decir, ya sé que esto no es oficial. Solo fíjate en una cosa, el oro es noble, ¿no? Y no se deteriora. Entonces, ¿cómo vas a ver el oro cuántos años tiene? Si encuentras solamente puedes sospechar según imagen que tenga o según los símbolos que tenga, que más o menos estos símbolos cuándo se han creado, qué época ha sido inventado. Entonces te puedes acercar más o menos, pero a una placa de oro no lo puedes datar en realidad. Pero con certeza no lo puedes datar. Lo que sí que está llegando siempre de la antigüedad, que más se puede ver, o son cosas en oro, grabados en piedras, es lo que perdura. El resto no perdura. Y claro, lo que dices tú, pirámides, con el tiempo se las va comiendo el viento y los sedimentos. Sí. Fíjate que aquí en Europa, en varios países encontraron pirámides, pero ¿cómo? Está recubierto de selva. Y se piensa que es montaña, ¿entiendes? Es una elevadura de tierra, es una colina o algo, porque hay tierra encima, hay árboles y parece que es una colina, pero desde el aire se ve la forma. Sí, están las de Italia y están las de Bosnia-Herzegovina. De Bosnia, sí. Las de Bosnia, lo que pasa es que en Bosnia hay como hasta 14 tipos de pirámides diferentes, con sedimentos diferentes, formas diferentes. O sea, las hay de 8 lados, de 4 lados, otras que son tipo rectangular, o sea, se han encontrado... De 5 lados también. Exactamente, que es algo espectacular que en otras partes del mundo no se ven. De todas maneras, para pirámides, creo que aparte de la zona de lo que sería la parte maya, que es donde más pirámides del mundo hay, la segunda parte donde más se localiza desde el aire es China. China es la que tiene por extensión, más juntitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son muchos kilómetros donde se ven. Entonces está claro que esas pirámides, según lo que dice también Nassim Haramein o Dan Winter, tenían una función en el pasado, ¿no? Y esa función, pues... Dime. Eso, que tiene una función y aún funciona. Porque según ellos dicen que son puntos energéticos de la Tierra, en estos puntos. Entonces allí se concentraba energía. Incluso se sospecha que a través de las pirámides podían viajar entre dimensiones o incluso en la misma dimensión que estamos, en la tercera, pero viajar entre planetas o entre sistemas solares, como si fueran portales de salto cuántico, para llamarlo así. ¿Me entiendes? Se sospecha. Ahora queda por descubrir, queda por demostrar. Pues la verdad es que sí. Si quieres, el próximo día te reemplazo para hablar de energías libres o también, del tema que tú quieras. Sí, me gustaría tocar algo de física cuántica, porque hay allí unos temas muy, muy peculiares que realmente lo que he mencionado hoy, esa creación, ¿vale? Esa creación que somos o seríamos capaces de manifestar, de hacer, realmente es física cuántica.
Exactamente, hablaremos de física cuántica. Es mecánica cuántica. ¿Y cómo funciona? Si tú puedes comprender el mundo cuántico, puedes comprender esa mecánica y además haces limpieza de organismo, haces limpieza de emociones, de tu ser, de tu ego, de todo, pues realmente te conviertes en un alquimista. Es lo que Jesucristo se supone que ha hecho. Por esto ha sido capaz de hacer lo que ha hecho. Hay un chico, bueno, es amigo también mío, porque nos conocimos hace poco, es verdad, Javier Gallego, que estudia a los esenios. Y él explica un tema de cómo ha sido capaz Jesucristo a crear, a curar a los enfermos, a traer de vuelta a la vida a Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de milagros. Pero es lo que decimos, los milagros solo son milagros hasta que no puedas explicar científicamente. Cuando lo expliques, ya no es milagro, es ciencia. Javier, te refieres a Xavier de Pedro, ¿no? Xavier de Pedro. Sí. Vale. También amigo nuestro también. Muy bien. Ha estado hace poco aquí en Alcalá de Chiver y nos conocimos allí. Muy bien. ¿Que es provincia de Alcalá? De Castellón. Bueno, es al norte de Castellón, pegado a Tarragona. Muy bien. La gente que te quiera localizar, ¿tienes una página web? Tengo, web mío no, pero tengo Facebook y tengo página de Facebook y grupo de Facebook con el grupo de la escuela que tengo aquí en Alcalá de Chiver. Y es un grupo de ciencia espiritual, porque en esa escuela lo que hacemos es aprender la creación. Cómo crear, cómo cambiarte. O sea, porque es lo que dice Krishnamurti, si sufres, ¿por qué no cambias? Pero eso, como digo yo, es tu papel de terapeuta, ¿no? ¿No? Por lo que me estuviste... Más o menos. Sí, ¿no? Lo que me dijiste es que a través de unas meditaciones cambias la realidad, ¿no? Es lo que haces. Lo digo para quien te quiera localizar, que sepas que también haces esa parte de crecimiento personal, de terapias, en donde también trabajas la conciencia. Te lo resumo si quieres, fíjate. Es lo siguiente, es bastante complejo, la escuela es compleja, pero es simple, por llamarlo así. Es lo siguiente, se combina, o sea, es una recopilación entre varias ciencias, como por ejemplo física cuántica, campos unificados, geometría sagrada, energía cósmica, kundalini, quimática, también explico qué es la quimática, más o menos, armónicos, armonizar tu organismo, fractalidad, qué significa fractalidad, que también es la misma geometría sagrada, ¿no? Y otras ciencias. Entonces, combinadas todas, por ejemplo, concentradas en técnicas y métodos de meditación del despertar de la conciencia. ¿Por qué es esto? Entonces yo aquí combino estas ciencias y investigaciones, igual lo que te dije al principio cuando nos conocimos, de David Icke, de Haramein, de Fred Ellen Wolf, de Greg Braden, de David Wilcock, de Dan Winter, Stephen Greer, porque también tocamos un poco de exopolítica, que es lo que se ocupa Stephen Greer, Pepón Hover, vamos a tocar también filosofía, psicología transpersonal y sobre todo, bueno, una gran parte es el ego, tratar el ego, descubrir el ego, verlo, concientizar el ego. Y aquí hay mucho que a mí me encanta y porque encuentro mucha verdad, es el trabajo de Krishnamurti. Pero no me limito a él, ¿vale? Por eso es unos temas de él, no todo. También Enrique de Vicente, Drúmbalo Melquisedec y otros más, ¿vale? También podemos tocar porque es parte del despertar social, es política y economía. Entonces, es para, ¿cómo decir? Es un resumen de todo esto, política y economía, solo para que la gente comprenda el sistema en el que vive.
nada más, no vamos a juzgar ni politizar ni nada de eso, sino que comprender el sistema en lo que vivimos, cómo funciona, por ejemplo, el sistema bancario, ¿no? Cómo funcionan los gobiernos y qué es la corporatocracia, ¿vale? Oligarquía y todo esto, explicarlo un poco más o menos, dar enseñar, o sea, conocer a algunos personajes clave en la historia de la, llamado así, capitalismo libre, porque realmente es capitalismo financiero, no es un capitalismo del mercado, ¿vale? Porque sería bueno, pero realmente es que porque es un capitalismo financiero no funciona. Este es el problema. Entonces yo contigo voy a compartir, si me permites, mi página de Facebook, lo pegaré aquí en el Skype. Y aquí pueden ver, y también me pueden pedir, cualquiera me puede pedir en amistad y agregarle en el grupo, y porque aquí comparto mucha información, actualidades de donde recojo. También estoy directo ahora lo de Dan Winter y lo de David Icke, porque sabes que David Icke ha creado una televisión que se llama People's Voice, y ellos están emitiendo novedades y información muy actual, explicándolo para que la gente no se engañe, porque lo que se ve en la televisión es un engaño a la cara, y a ver, decir la verdad, hacerlo salir. Muy bien. ¿Vale? Entonces esto es una parte, es la parte del despertar social. Luego es la parte de despertar individual, lo que Pepón Hover lo explica genialmente, cómo es una persona dormida y cómo es una persona despierta. Entonces, ver estos aspectos, trabajar el ego, trabajar los sentimientos, trabajar las emociones, pero no obstante, más adelante también estudiamos también biología un poquito, cómo funciona nuestro organismo y darnos cuenta de aquellas cosas que nos dañan el organismo, o sea, todo lo que comemos en principio, qué contienen, qué es lo que te daña, qué es lo que no sirve, qué es lo que, ¿cómo diría yo? Intoxica, ¿no? Intoxica. Entonces, ¿cómo verlo, cómo descubrirlo? Conocer los E's, ¿sabes? E621, E951, ¿qué son estos? ¿No? Y entonces darse cuenta, editarlos en lo posible, que depende cómo hay gente que no tiene acceso a ello. ¿Qué son los transgénicos? Y más cosas. Y entonces limpiar organismo, y luego pasamos a prácticas reales de meditación, de equilibrio emocional, de abrir o desbloquear chakras, equilibrar chakras a través de meditación, emocionalmente, sobre todo porque se bloquean emocionalmente igual. Y entonces conseguir Kundalini, conseguir un equilibrio emocional, conseguir paz, o sea, simplemente ver la vida y el mundo diferentemente y crear aquello que tú prefieres crear. Y aquí hay una cosa que, si me permites ya lo diría, estoy preparando unos talleres de descodificación del sistema de creencias a través de meditación. Y esto es bastante complejo, y yo siempre voy a avisar cuando se haga en cada lugar que lo haga. Voy a avisar, y si la gente quiere saber más, sin problema, estamos para recibirlos, para ayudar a cuanto más gente posible. Además la recaudación no será caro, pero la recaudación se ofrece para ayudar familias necesitadas. Y esto es nuestra labor, que es lo más importante, además los tiempos que vivimos.
Muy bien, vamos a repasar. ¿El nombre de tu escuela es? Spirit Science, en inglés, o sea, ciencia espiritual. Muy bien, ¿correo electrónico con que pueden contactar contigo? Vale, un momento que te lo apunto aquí. No, sí. No te lo apunto aquí. Si lo pasa que te lo digo porque a mí no me sale como el corte que tengo puesto, lo que tú me estás escribiendo lo tendré que pegar luego desde el vídeo porque no me sale. Vale, es como Esteve, sí. ¿De acuerdo? Loxe, como mi nombre, Esteve, pero sin la E delante. En inglés como si fuera Steve. Muy bien. De todas maneras... Loxe, @gmail.com. Yo luego todo lo pego desde la edición del vídeo. Lo pondré para que la gente que nos está viendo lo pueda leer perfectamente. Lo pondremos en la parte escrito también del YouTube o de la página web de la Caja de Pandora. Y entonces cualquier persona que quiera, pues eso, contactar contigo lo puede hacer. Y bueno, y te reemplazamos ya, ahora sí, ya para el siguiente vídeo, ya que hemos hablado de física cuántica y lo que caiga. Porque como vemos es una persona que investigando puede hablar de cualquier tema, pues exactamente, te reemplazamos para cualquier tema que vaya saliendo por el camino. Y nada, si quieres algo más para terminar, algo que nos quieras decir. A ver, que estéis bien todos. Es un placer estar aquí contigo en este videoprograma y espero conocerte en persona, la verdad. Pues sí, tenemos muchos amigos en común, con lo cual si vienes por Barcelona o yo voy para abajo también.